Y como les decía, cuáles fueron los efectos que potencian este diálogo que tenemos con ustedes. Habrán visto que hicimos un argumento, así que voy contándoles para este encuentro. Suscitó algún tipo de controversia que quiero no aclarar, compartir con ustedes. Cuando pongo los libros que puedo poner en francés, que fueron escritos en francés, trato de hacer la traducción junto con ustedes, directamente del francés. Porque cada libro, al ser traducido, tiene una dificultad, traición del traductor. Es muy difícil. Por ejemplo, uno de los libros que están en el argumento... Es lo que venimos haciendo. Claro. Habiter un oiseau, no sé si lo están viendo acá, esta es la edición francesa. Sí, es el libro de una autora, creo que es belga, Vinciane Desprez, que tiene otro libro en castellano, también está, que se llama ¿Qué dirían los animales o qué responderían los animales si les hacemos las preguntas correctas? Después van a ver por qué estamos tomando estos autores. La dificultad a veces de la traducción, yo la encuentro hasta en el título. Por ejemplo, en castellano ha sido traducido como habitar como pájaro. Y la verdad que a mí no me gusta esa traducción. Primero porque en el título no aparece el comando, el cómo, la similitud. No es que esté mal traducido, me parece que está traducido por alguien que no tiene una lectura de Deleuze y Guattari. Y que entonces, me parece, no lo estoy decir criticando, sino lo que se me ocurre. No tiene por qué tenerla. No tiene por qué tenerla. Okay. Pero desconoce por ahí lo que es el devenir animal. El devenir animal no es imitar un animal, no se trata de ser como un pájaro. Ni siquiera ser él. Claro, es habitar el espacio de ese pájaro. Entonces, la propuesta que yo haría en nuestro andamiaje, en este encuentro que hacemos, donde cada quien toma o deja lo que le gusta o lo que no le gusta, es habitar en tanto que pájaro. Quizás sería donde mejor podría rimar el bochín para una traducción. Justamente para respetar la idea de un devenir animal, que insisto, no se trata de imitar a un perro, a un gato o a un pájaro, sino de encarnar, de devenir pájaro, puesto que en el contexto de lo que fui leyendo en este libro, de eso se trata. Como un pájaro construye su territorio, como ese territorio no hace propiedad. Y como el autor, vamos a tomar, tenemos todo, digamos, 3 o 4 meses para detenernos, simplemente estoy haciendo una muy breve introducción. Y cómo el autor se cuida de lo que se llama el antropoformismo, es decir, la proyección humana sobre lo animal. Tan común, ¿no? Claro, que es muy común y que es muy difícil de escaparse de eso. Por ejemplo, solo a modo de conversación con ustedes, no hay una propiedad del terreno en un animal al modo en que el ser humano se apropia de un terreno. No hay un título de propiedad. Y lo que vamos a ver es que el pájaro construye un territorio no tanto ligado al espacio, sino al tiempo. Porque son territorios transitorios. Son modos de captura del espacio, del tiempo, pero transitorios. Entonces, habitar en tanto que pájaro o habitar en pájaro, aunque suena por ahí más forzado, pero sería bastante acertado. Y yo sacaría del título, la edición que han hecho en castellano, como pájaro, justamente por lo que les decía antes. Ahora, bien me decía Estela, no tiene por qué tener lectura la traductora de Deleuze y de Guattari, por supuesto. Entonces, no digo que está mal traducido, digo que no me gusta. Otro de los artículos que provocó algún tipo de intercambio con gente en Facebook. ¿Qué piensan los bosques? Vamos a ver que este autor, Eduardo Kohn, propone un pensamiento de los bosques. Pero Foret, en francés también es foresta, y es un libro escrito en Centroamérica, que es más bien selva. Tiene un estatuto, en mi impresión, más fuerte que un bosque, que por ahí se limita. Si bien vamos a ver cuando hagamos el cruce con Freud, que Freud habla de cierto bosque encantado tomando a Tasso. Entonces no es que está muy alejado, sino que simplemente son opciones. Opciones que
a mí me gusta hacer con ustedes, a quienes considero mis amigos, somos conocidos, pero no porque impongo esa forma de pensamiento, ya que ustedes pueden, si saben francés, hacer su traducción o tomarla del castellano y tomarla como válida, que también lo es. Entonces, por esto que poníamos los títulos en francés, sobre todo aquellos, no el de Eduardo Kohn, que está escrito en inglés, pero sí el de Vincent Desprez, ¿Qué dice que es esa que? puesto que ha sido escrito Psicólogo. en francés. Sí, sí, No, yo no no, lo bueno, veo. no, está en francés, que ella es filósofa y psicóloga y enseña en la Universidad de Liège. Exacto, de Liège. Liège. No dice. Ella intenta comprender cómo los científicos toman sus objetos de estudio y se interesan en ellos. Publicó un montón de obras sobre los animales, sí, y los científicos, porque lo que a ella le importa es la relación que se establece entre el investigador y el animal investigado. Les digo, cuando leamos ciertas cosas son fabulosas, ¿eh? Cómo toma cada pájaro, le pone el anillito para que ese pájaro sea un individuo, para poder también seguirlo a ese pájaro. Bueno, me dirán, pero Eduardo, ¿esto de qué nos sirve en psicoanálisis? Y creo que es válida la pregunta. ¿A dónde, no sé, está yendo? Porque yo no lo llevo a ustedes, si quieren vienen, si no, no. ¿De qué trata esto? Y así empezamos como a presentar este segundo término del año. Yo tengo la impresión que lo inconsciente, si quieren el ello, aunque no es lo mismo, pero es lo mismo, se decía que el inconsciente es la caldera donde ello hierve, y acá estaría como la tesis, o por lo menos la hipótesis. No es humano. No podemos pensar lo inconsciente como algo del orden del humano. Quizás también aquí, tomándolo de Nietzsche en el sentido de humano demasiado humano, se trata de otra cosa que no puede ser llamado humano. No es del campo de lo humano, por supuesto que habría que definir y me podrán preguntar, y encantado de discutirlo con ustedes, de charlarlo también. Puesto dónde comienza el humano y dónde termina el humano. Me parece que lo inconsciente no puede ser pensado como algo del orden del humano. Excede, obviamente, al yo, es un territorio sin fin, y me da la impresión que cuando hablamos de inconsciente, justamente nos metemos en algo que está más allá del humano, para hacer la introducción junto a ustedes, más allá del principio del placer. Más allá del principio del placer, la repetición, lo infrahumano, lo que excede al humano, pero que está en cierta conexión con nosotros. No somos ajenos a eso. Entonces, de las lecturas que hemos hecho de Deleuze y Guattari, tanto Antiedipo como Mil Mesetas, quizás podría decir de Mil Mesetas porque es algo menos organizado, a diferencia de Antiedipo, que está hecho en intensidades, nos continuamos como se continuaría un ciego que está con un bastón y que avanza con el bastón golpeando el piso, y que con ese bastón tantea dónde caminar y dónde no. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿dónde termina el ciego y empieza el bastón? ¿O dónde lo humano se prolonga o no en ese bastón? Y si alguien dirigiera, bueno, el bastón es parte de eso, y el piso que toca, y ese terreno donde está, ¿se continúa o no? O sea que estamos como atacando la idea de un individuo indivisible y de un cuerpo que terminaría en una especie de yo no yo, que a partir de la noción de inconsciente me parece absolutamente insostenible. Bueno, para que vean cuán delirante puedo ser, creo que los sueños pasan por ese lugar. No pueden ser pensados como humanos. Claro que la interpretación, el soñante, cuando le pone palabra, lo vuelve a enmarcar en cierto intento, si me permiten, de explicación, ¿no? Pero lo que soñamos realmente, ¿qué es lo que soñamos? Es más, creo que viene de afuera, no de adentro. Si queremos hacer un adentro y un afuera. Entonces la propuesta que saco de las revistas del Inbebú, que pude por suerte
ahora que pudimos viajar a comprar, en particular una de ellas, la número 38, esta que están acá, que se llama Pensar semióticamente, donde han publicado una entrevista que le hacen a Eduardo Kohn, La foresta pensante, el pensar silvestre. Bueno, vamos a trabajar esa entrevista porque tiene que ver con esto que digo y simplemente para que vean el poder de lo que estamos compartiendo ahora. El autor dice que para él piensan los árboles, piensan los bosques y que es un pensamiento psicodélico. Lo dejamos ahí, simplemente marcamos esto. Dice que lo psicodélico es literalmente el espíritu. Esto está traducido del inglés, por eso aquí el traductor en francés pone mind, mente, que se manifiesta. Wow. Dice este autor que habla con las piedras. Quienes tengan cierto conocimiento de la vida infantil, ya que lo hemos sido también, los chicos hablan con las piedras, hablan con los animales, hablan con un montón de cosas, donde podemos observar esto que les digo. Y más aún si me entusiasmo y estando entre amigos, me parece que algo de la neurosis, no un conflicto entre, no sé, una parte del yo con otra o lo sexual, es esa imposibilidad de integración de eso que excede al yo. Es esa imposibilidad de armonizar con todo esto que estamos viendo, pero que nos pasa a diario en nuestra práctica. Cuando hemos trabajado acá en Andamiajes con Gloria Lev, Itzván Olos, transmisión de pensamiento, yo él mismo trabajaba, estas cosas que estarían como más allá de uno, pero uno escucha a los analizantes, hablo con mi padre muerto, hablo con mi perro, hablo con las plantas, me siento diferente si doy una vuelta en un bosque y vuelvo. Una vez a Luz, a propósito de una persona que sufría mucho en la ciudad de Córdoba, contó que esta persona que había perdido a toda su familia y no encontraba ningún tipo de contención, su analista lo mandó a un bosque a abrazar un árbol. ¿Te acordás? Y bueno, esta persona fue y abrazó al árbol. Y a Luz decía medio en broma, a veces el analista es ese árbol, que simplemente está allí para dar esa presencia. Entonces, me parece que esto es lo interesante. Por eso me tomo este tiempito para hacer esta breve introducción. Lo que hice con Stéphane Nador en París, en un diálogo con él, fue plantear la hipótesis que la teoría psicoanalítica, en muchos de sus conceptos por repetición, han devenido lo que en ese momento llamé conceptos Valdemar, tomando el cuento de Edgar Allan Poe, el señor Valdemar, que es alguien que está enfermo y va a recibir una dosis de una droga que inventa, no me acuerdo el nombre ahora, después se lo digo con precisión, pero pueden buscar el cuento de Edgar Allan Poe, una droga para no morir. Y como él está enfermo, se le inyectan y logran que no muera, pero no puede impedir la descomposición de ese cuerpo. Con lo cual Valdemar empieza a descomponerse, puesto que sigue con conciencia, su cuerpo se va desgastando, termina siendo un guiñapo sanguinoliento, horrible, y me da la impresión que a veces los conceptos psicoanalíticos se valdemarizan por exceso de repetición. Están muertos y lo seguimos repitiendo, y lo seguimos repitiendo, y lo seguimos repitiendo. A ver, me doy cuenta que lo que digo es un exceso, es algo propedéutico, es llegar a un extremo como para lograr cierto efecto y preparar un terreno. Pero a veces siento esto, que estamos repitiendo y repitiendo conceptos sin poderlos, no sé cómo decir, reciclar, que es un término bastante en boga ahora, ponerlos en otro orden de cosas y poderlos pensar de otra manera. Entonces la conclusión que sacaba ahí en este diálogo con Stéphane Nador es que la teoría puede a veces ser un exoesqueleto en los animales, en algunos insectos, es algo que los contiene, les da cierta posibilidad, pero que debe ser sacado
y eso les permite cambiar. Eso que los recubre por fuera se puede cambiar y tener otra cobertura. Bueno, esa es la metáfora que quiero proponerles, o el intento que vamos a querer hacer, de lograr que la teoría, en tanto que exoesqueleto, pueda abrirse, descomponerse y producirse otro exoesqueleto. Sé muy bien que cuando leemos Deleuze y Guattari, después de tantos años, también ubicamos de alguna manera ese exoesqueleto en Deleuze y Guattari, que también quiero que se deshaga, porque me da la impresión que el estatuto del psicoanálisis es absolutamente transitorio e inestable. Como un andamiaje. Como un andamiaje. Bueno, Freud decía andamiaje para que quede después el edificio, pero nunca queda el edificio. Creo no alejarme tanto, aunque a veces temo perderme, pero no me preocupa tanto. Lacan en el año, creo que era 64, los fundamentos del psicoanálisis, él dice, no hay conceptos de una vez y para siempre. Invita a cierta reinvención de los conceptos. Intenta mostrar que no se puede cerrar, calcificar los conceptos. Bueno, esto que les cuento así, deshilachadamente, desordenadamente, cada quien hará una síntesis, se junta con algo que vivimos con Estela en la asamblea de la École Lacanienne, en lo que quiero contar a quienes no son miembros, simplemente un hecho que tiene que ver con Miguel Gasteazoro, que propuso una lectura del yo y el ello. Hasta aquí les voy a contar, pero se ligó con algo que habíamos pensado con Estela, volver a los textos de Freud. Quienes han seguido estas emisiones, nos pareció siempre que con Deleuze y Guattari uno hacía un retorno a Freud. Y creo que lo hemos dicho más de una vez, que parecía que uno encontraba en Deleuze y Guattari la noción de devenir, cierta cercanía o parentejo con la noción de pulsión, y que si bien los autores criticaban, en algunos casos injustamente, otras veces no, a veces salvajemente a Freud, sin embargo proponían una relectura muy interesante. Bueno, el intento de esta continuidad con ustedes es volver a interrogar los textos de Freud. Como Miguel Gasteazoro en su actividad se va a ocupar del yo y el ello, tomamos un texto próximo, aunque separado, es anterior, que lo habrán visto en el argumento que hicimos, que es Más allá del principio de placer. Texto complejo, vamos a leer algunos párrafos, de manera aleatoria, porque otra de las cosas que proponía ahí en Francia es leer los textos en tanto que amateur, no que profesional. Leer los textos en tanto que amateur sería leerlos por gusto, ni siquiera en una totalidad para luego hacer una síntesis, sino por curiosidad y poder tomar una página u otra, darle un orden distinto, o sea, permitirnos romper ese texto. Que a partir de la intervención y digamos lo que nos explicó de una forma muy interesante, espero que Miguel pueda estar acá, de cómo se construyó la obra freudiana y cuánta censura tuvo también la obra freudiana respecto de la hija de Freud, y qué se permitió publicar y qué no se permitió publicar. O sea que siempre son textos que de alguna forma también son un exoesqueleto, que también tenemos que producirlo. Entonces el intento va a ser tomar este texto de Freud, Más allá del principio de placer, intentar compartirlo con ustedes, y luego intentar conectarlo con esto que va más allá de esta propuesta de lo humano, que a veces creo que es algo arbitrario. Decimos un ser humano es esto y esto, un ser pensante, es un ser racional. Pero somos racionales, pero somos pensantes. ¿Qué es pensar? Y sé que son un montón de preguntas que uno hace y que a veces se corre el riesgo de ahogarse en tantas preguntas. Pero prefiero ahogarme en preguntas y no en respuestas. Porque las respuestas limitan, acotan. Y hay un punto común que tenemos, no sé, los que estamos acá, que es algo llamado clínica, donde hay gente que viene y habla. Y que cuando despliega eso no humano que los habita. Y cuando digo no humano me refiero en el sentido estrictamente social, que espera de ellos un cierto comportamiento, como humano, no como bestia,
Fíjense cómo no estamos tan alejados en esta propuesta. Y que sin embargo lo viven como algo extraño o enfermo. Pero que si le damos un otro estatuto, es algo a escuchar, a tomarlo de otra manera. Yo me acuerdo una vez en una jornada había un miembro de la cola en ese momento, Gerard Gaillard, que trabaja en Tours, él es psiquiatra, y él comentaba que a partir de haber leído en Deleuze y Guattari que no hay distinción muerto-vivo, y que él trabajaba, entre comillas, por favor, con locos, y cuando un loco le dijo una vez, yo estoy muerto, después de que él leyó eso, ya no le sonó tan raro, ya no le sonó como algo de, usted está vivo, como una continuidad. Bueno, estos son para mí los efectos de las lecturas que hacemos, porque la manera en que pensamos la teoría muchas veces rige la clínica que hacemos. Entonces, en la medida en que abramos y podamos seguir abriendo y desvaldemarizar los conceptos, es decir, volverlos a un estado u otro, que en definitiva es la propuesta de Freud con más allá del principio del placer, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Un estado original que vuelve a ser nuevamente pensado por Freud? ¿Qué es lo que se está jugando allí? Y ahora me callo y no sé si Estela quiere decir algo. Ah, y pasamos a algún diálogo y después hacemos algún tipo de lectura. Intentar, ella me acota algo que me había olvidado. Habíamos puesto revolver a Freud. Porque bueno, era volver de alguna manera, pero también revolverlo. De ahí la imagen que usamos, que seleccionó Estela para esta propuesta de este mitad de año, de cierta cosa bruja. Y para mi sorpresa encuentro, más allá del principio del placer, que justamente Freud habla de Tasso, Torcuato Tasso, donde habla de un bosque que está encantado, que está, digamos, tomado por los brujos. Luego iremos a eso. Entonces, bueno, bienvenidos. Espero que la propuesta les interese y también que cada quien pueda aportar, como hacemos siempre, un fragmento de lectura, algo que ha leído o cualquier tipo de colaboración. ¿Estela? No, esa de Revolver no quería decir. Bueno, les escucho en esta propuesta. Alicia. Cuando leí la propuesta, no los textos porque los desconozco, y además también en francés, bueno, y la propuesta dice habitar en Freud, habitar como Freud, seguir sus marcas, sus trazos, su territorio, su canto. Y ahí la pregunta o la interrogante es ¿cómo? ¿No? Pero ¿cómo escuchar su canto? ¿Cómo sentir los olores? ¿No? Y fui a un trabajo, a un texto, que yo lo titulé Habitar el objeto. Este texto es una crítica, un análisis crítico, porque yo estaba haciendo un seminario con Oscar Steinberg, y comento esto porque me parece que es como una resonancia. Bueno, el habitar el objeto se trataba de una muestra de Le Parc que hace en el museo, en el Malva, en el Museo Latinoamericano. Es una experiencia cinética. Y las obras que presentaba Le Parc era justamente penetrar el objeto, penetrar la obra en un laberinto de luces, donde invitaba al espectador a
a meterse en ese espacio. Y que aparecía la figura, la imagen del espectador fragmentada. Y tiene con estas características, la permanente transformación, cómo se rompía la imagen, y además lo inestable, la inestabilidad bueno. Y bueno, yo concluyo un poco con lo que en realidad dice el curador, que la obra no es sin estas relaciones. Entonces me parece que pensar esto de revolver, de dar la vuelta, de poderla, en realidad se apuntaba, bueno, en realidad como era semiótico, un análisis semiótico, me parece que también está esto de poder escuchar, sentir sus olores, no, estas cuestiones de gesto, que me parece que en el consultorio, durante mucho tiempo, estuvimos inhibidos de cierta, bueno, ahora recuerdo, bueno, me lleva a arborizarme, pero el testimonio de Gestapo, bueno, no sé cómo se pronuncia, esto del gesto. Esto Bueno, Alicia, habría que aclararlo. Es una paciente de la CAN, algunos por ahí conocen, un video que circuló de una paciente que había sido o apresada, no me acuerdo ahora, por la Gestapo, o eventualmente torturada, y que lo va a ver a Lacan, si no recuerdo mal, corregime, Alicia, porque estoy haciendo uso de la memoria, me puedo equivocar, pero andaba por este lugar, y se produce un gesto de piel, Gestapo, que es una homofonía con Gestapo, y esto le produce cierto efecto a esta paciente, que no deja olvidado eso que vivió, pero puede salir de ese traumatismo, digamos, puede abrirlo. Creo que esto era un poquito lo que estás diciendo. Antes de que continúes, Alicia, porque hoy tenemos tiempo de conversar. Sí. Primero, fantástico lo que decís de habitar, porque me hace recordar otra de las cuestiones del título. Uno puede traducir vivir en pájaro, vivir en tanto que pájaro. Una traducción de habiter en francés es justamente vivir, pero en francés, yo no sé el castellano, por ahí Estela me lo puede precisar o alguien de ustedes, hay una diferencia entre vivir y habitar. Ajá. No es lo mismo. En francés es marcada esa diferencia. Creo que Sí. habitar, yo pienso, claro, más del Tiene que ver lugar. más con el lugar. Por eso lo que vos agregás, Alicia, es muy interesante. Yo primero digo, o pensé vivir en tanto que pájaro, y después me incliné, miren ustedes, de un título, 3 palabras, el tiempo que me llevó. Sí. Entonces es muy difícil, Sí. ¿no? Porque habitar es ocupar el espacio del pájaro. ¿Sí? Habitar en tanto que pájaro es prestar el cuerpo para habitar ese lugar. La autora dice que ella abre una ventana y escucha un mirlo cantar. Y el canto del mirlo es tan intenso que no puede más que fascinarse con ese canto. Como nos pasa cuando escuchamos el canto de algún pájaro que te atraviesa el cuerpo. Y de repente dice, ese pájaro, ese mirlo, cantaba con todo su cuerpo. Metido completamente donde estaba. Y hace una reflexión algo así como, me di cuenta la vida como es, cuando uno se mete completamente en ese espacio. Entonces, claro, el tema de habitar, el tema de penetrar, tu pregunta, ¿cómo? No sé cómo vamos a hacer, porque a mí me guía la curiosidad, pero después no sé qué elementos uno tendría que fabricar para poder habitar el espacio Freud, el pájaro Freud, el caminante Freud, el investigador, el científico Freud. Creo que a veces logramos arrimar el bochín a ciertas cosas. Cuando leemos algún texto que nos toca, cuando sabemos algo de su vida, es como que uno logra a veces ocupar ese espacio. ¿No tiene que ver con la intensidad en algún punto? Bueno, la intensidad es fantástico como pregunta.
De eso está hecho 1000 mesetas, son 1000 intensidades. La idea de meseta, en 1000 mesetas, proviene de Bateson, que son intensidades que se mantienen. Y por eso es que está estructurado 1000 mesetas en base a esas intensidades, que se conectan pero que no pierden su intensidad. Entonces, claro, ¿cómo entrar a la intensidad Freud? Ahora a partir de lo que dijo Estela, ¿no? ¿Cómo meternos? Y yo tengo alguna, a veces sé que soy confuso, pero porque es confuso lo que pienso, ¿eh? Porque las ideas las tengo delante, no atrás. Estábamos en la exposición de Monet, en París, en l'Orangerie, y están los cuadros. Y de repente uno que me fascinó, me pasó algo como le pasó a Melenot, cuando creo que ve al Moisés de... Ay, ¿cómo es el autor? Jesús, ¿te acuerdas el libro de Melenot? Cuando se para frente a... no me acuerdo el autor, el escultor que hace esa... Miguel Ángel. Perdón, ¿cómo? De Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, gracias. Ese me está diciendo el nombre No, del libro. de Miguel Ángel. Y me quedé frente a ese cuadro y por un instante me pareció que yo podía ver lo que Monet estaba viendo cuando lo pintaba. No sé si alguna vez le pasó, es una instantánea, ¿eh? Era como sentir lo que el pintor, porque es tan fuerte, son tan grandes estos cuadros, que era estar en Giverny, el lugar donde él pintaba, era estar ahí por un instante, ¿eh? Entonces me acordaba la diferencia de espacio y de lugar que había hecho Melenot cuando estuvo en la última propuesta que hizo acá en Andamiajes. No sé si es el lugar o el espacio. No sé si podremos habitar el espacio de Freud o eventualmente el lugar. Pero tenemos que ser lo suficientemente curiosos, plásticos y sueltos de nuestra propia identidad para poder lograr esto que vos decís, Alicia, en el cómo. Cómo sacarnos prejuicios, cosas que pensamos que sabemos. Porque todos creemos que sabemos, pero después cuando empezás a... ¿Qué es la pulsión? Acá Freud, vamos a ver que más allá del principio del placer, le atribuye pulsión a todo, ¿eh? Yo sé que después por ahí se corrige en el 23, que él dice, este texto está más cercano al psicoanálisis, me refiero a yo y el ello. Pero en el momento en que lo escribe, Freud está pensando esto. En el momento en que cita a un biólogo como Weizmann, ya voy Jesús, ya te vi, está pensando esto, bueno, ¿cómo intentar pensar por un instante, ocupar ese lugar de Freud? ¿Sí? Jesús. Sí, nada más voy a decir algo que me surgió ahorita que hablabas de Foret y de la ilustración que eligió Stella para anunciar esta reunión de hoy. Hablabas de que en la Foret, en el bosque, la floresta, es donde están las brujas, los duendes, las hadas también. Y hablando de brujas, el texto que se va a trabajar pues es sobre la bruja metapsicología, como la llama Freud. Es cierto, es cierto. A la que hay que recurrir, dice Freud, para dominar la pulsión. Y eso de la bruja metapsicología, la referencia a la bruja es una referencia, recordemos que Freud lo pone, una referencia a Goethe, al Fausto de Goethe. Fausto, sí. Sí, la bruja metapsicología, entonces ella habita en los bosques ¿de qué? ¿Del inconsciente? Exacto, exacto. Bueno, interesante también este gran aporte que está haciendo ahí Jesús. Entonces, metapsicología, más allá de la psicología o lo que rodea la psicología, se nos cae el humano. Y quizás sea lo mejor que nos puede pasar en cierto punto, que se caiga el demasiado humano. Que uno pueda pensar a partir de estas experiencias en lugar del humano. Yo no estoy muy contento con ser humano, porque veo cosas que a veces del ser humano, no sé, me molestan, me parecen horribles. Entonces digo, es este lugar del demasiado humano que se conmueve cuando uno ve ese pájaro cantar, o lo que acaba de decir recién Jesús, la bruja, la metapsicología. ¿Por qué Freud tuvo que empezar pensando el psicoanálisis como metapsicología?
Si la psicología era aquello que se ocupa del humano. Pero Freud, ¿de quién te vas a ocupar? ¿Acaso los neuróticos están por fuera del humano? ¿Están embrujados? Pero no están tan lejos, puesto que en principio la concepción de enfermedad mental era cierta cosa brujeril, y si no brujeril de los demonios. Entonces, en este sentido, esta propuesta de intentar habitar, revolver a Freud, que también la bruja que pone Estela, la propuesta que nos hace, encontrar eso diabólico. Y así lo va a decir Freud, ¿eh? Así lo va a pensar. De hecho, él dice, si no puedo mover los ángeles celestiales, moveré los infiernos. Y agrega, no saldré indemne de esto. No, por supuesto que no. Pero claro, hay que levantar un montón de cosas. Siempre me queda el coraje de Freud. Puesto que hay que tener coraje para, en Viena, en ese momento, decir ciertas cosas. Hoy mismo hay que tener coraje para hablar ciertas cosas. Puesto que acá nos reunimos, todo digamos libre, y cada quien dice lo que quiere, pero sabemos que de lo que se dice a veces hay consecuencias. Más de una vez me han dicho, no soy psicoanalista, bueno, no lo seré. Es más, me libero al decir que no lo soy, porque entonces puedo decir lo que pienso. Y los invito a liberarse de, ¿qué soy? Lacaniano, freudiano. Cuando decía un exoesqueleto es porque padecí ciertas formaciones, donde si vos decías fantasía eras kleiniano, y si decías fantasma, eras lacaniano. Así las cosas, ¿no? Así estas cuestiones. Alicia, había quedado algo más que vos. Ah, Adolfo, te escuchamos. Buenas noches y bienvenido. El micrófono. Tenés que... Ahí está. Sí, dije gracias, así que bueno, no se escuchó. Quería plantear 2 o 3 cuestiones, pero empezaste a hablar y seguías hablando, tenía 8 cuestiones. Por ejemplo, yo jamás digo que soy psicoanalista, yo no soy psicoanalista, yo advengo psicoanalista en los momentos privilegiados en que un paciente me está hablando y yo escucho otra cosa de la que me dice. Bueno, fantástico. Y le digo algo, lo que se me ocurre en ese momento, y si después, a posteriori, a precu, tiene efectos, ahí creo haber hecho una interpretación. Okay. Es decir, la interpretación para mí no es algo ontológico, algo que es, sino algo que adviene. Y lo mismo la condición de psicoanalista. No era eso lo que quería hablar, quería plantear otra cosa. No, pero está bueno que lo digas porque plantea esta cuestión también de cierto devenir. Claro, devenir, sí. Claro. Quería plantear 2 cosas. Primero, una es, supongo que, digamos, nuestros amigos de otros países conocerán a Lelutier. Ah, no lo sé. Sí, Ojalá. creo que No pierdas, bueno, los chistes de Lelutier, si uno los trasciende, digamos, después de reírse, los investiga, dicen verdades increíbles. Entonces yo lo que quería decirles es que de repente Rabinovich, uno de los mejores componentes de Lelutier, en un momento dice, esa película la vi 2 veces, la segunda vez no la entendí. Bueno, pero eso pasa con Freud. Cuando uno vuelve a Freud, incluso a Lacan también, cuando uno relee a un autor, se da cuenta que lo que creyó haber entendido no lo entendió, y hay cosas que se pasaron de largo, etcétera, que es muy importante. Por eso la relectura, la vuelta, la revuelta, todo eso es lo que vos proponés ahí para esta reunión de hoy. Pero lo que quería referirme... Y de todos estos miércoles que vienen, ¿eh? Sí, ya los tengo todos anotados. Lo tercero es la condición de lo humano. Vos te referís a lo humano, pero estás hablando de un contrato social. El contrato social. Lo humano es algo distinto. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de psicoanálisis y de teatro, pero con un enfoque deleuziano. No es que el psicoanálisis va a explicar al cine, ¿no? Sino que tanto el cine como el psicoanálisis se alimentan mutuamente. Es decir, el cine muestra lo que la teoría no puede mostrar y la teoría, digamos,
desarrolla lo que el cine no puede mostrar. Entonces, la mejor forma de ver cómo adviene lo humano, es decir, cómo el Homo erectus se convierte en Homo sapiens, está en una película que supongo que la mayoría la habrá visto, que es 2001. Yo no sé si ustedes recuerdan la escena inicial. Kubrick se debe haber interiorizado muy bien, lo debe haber estudiado. En el momento en que el mono o los monos empiezan a utilizar un fémur como arma, digamos, y matan a otro, y digamos, la película elide que se lo comen, se comen, digamos, a los chanchos que habitaban con ellos, pero se sabe que después comían seres humanos, que lo humano se constituyó matando, comiendo carne y en un proceso de canibalismo. Esto es lo que constituye lo humano. Por eso Freud llega a decir que somos los descendientes de una raza de criminales y asesinos. Sí, me acuerdo. Lo hablamos en Andamiajes hace unos años, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. y hay que volver a hablarlo, porque cuando se plantea el problema de la guerra, hay 20.000 especulaciones teóricas y ninguno se refiere a esa cosa fundamental que es humano. Yo he tenido, digamos, luchas teóricas con gente que cuando me dicen qué inhumano que ha sido Hitler. No, eso es profundamente humano. Ningún animal va a construir cámaras de gas y hacer una industria de la matanza. Entonces lo humano es algo terrible. Digamos, lo que vos planteabas como humano es la convivencia social, lo que no debemos hacer y que, digamos, en el lenguaje corriente se llama inhumano. Digo, para dilucidar bien el tema. No, me parece bárbaro. Una de las cosas, Adolfo, que se producen cuando uno abre, así como abrimos micrófono a la participación, sí, es que no tenemos nada preparado. No es que me escondo detrás de una lectura y entonces después acepto preguntas respecto de eso. No, al contrario, es estar prácticamente desnudo, pensando en el momento. Tomo lo que decís de humano porque lo pienso muy cercano a como vos lo estás pensando. Le doy quizás, no sé si una vuelta más o menos por ahí, en el sentido de una crítica a esto del humano, que se pierde la continuidad en el cosmos. Que el hecho de recibir una identidad te encapsula de una forma tal que te mete en el zoológico, invención humana, y te hace perder, les comento, bueno, pero creo que casi todos nos conocemos. Con Adolfo hace muchísimos años que nos conocemos, pero muchísimos. Nuestra primera discusión fue cuando se planteaba que Freud era el padre del psicoanálisis, y yo le decía, bueno, pero ¿quién es la madre? No, discutíamos. Vos decías que venía de la filosofía y yo decía que venía de la medicina. Y al final decidimos que uno era el padre y otro era la madre. Así acordamos para seguir en diálogo. Ahora, lo humano como tal, en lo que yo estoy proponiendo en este momento, Adolfo, ¿dónde comienza, dónde termina? Por supuesto que está la convención social. Por supuesto que hay un modo de ser humano. Pero verdaderamente, creo que es lo que decía Alicia, compenetrarse, meterse. Freud, ¿por qué cita a Goethe? ¿Por qué se mete con Fausto? Cita después a Schopenhauer. Los biólogos que cita, reitero, Weismann, que lo cita acá más allá del principio del placer, es increíble. Es increíble la apertura de Freud para meterse en ese debate. Porque lo que está debatiendo más allá del principio del placer es vida y muerte. Protozoos que se subdividen, reproducción sexual. Cuando vos decías que era valiente, la primera vez que presentó un caso, cuando volvió de París, presentó el caso de histeria masculina, claro, tuvo una reacción terrible, pero la peor reacción fue de alguien que dijo, esto no es un asunto de medicina, esto es un asunto de la policía. Bueno, en esto, buscaba la página, pero me pasa que cuando busco una página nunca la encuentro en el momento. Seguramente cuando terminemos la encuentro de primera. Es donde Freud dice, yo quiero avanzar por curiosidad. Dice, lo que me mueve en esto no es tanto el interés científico, en el sentido de la demostración de algo, sino seguir la curiosidad. Y esto me pareció fabuloso. Por eso esta idea de leerlo en tanto que amateurs, no que sabemos. Porque es lo que vos decís, la segunda vez no entiendo nada. Y la tercera, la cuarta, ni cabeza. Entonces,
a mí al menos me mueve la idea de la curiosidad. ¿Hasta dónde llegó este tipo? ¿Qué puedo extraer de allí? Y a veces nada extraigo, simplemente el proceso de poder juntar algo de lo que se leyó con lo que decía Alicia en la clínica, en el consultorio, o en estos lugares donde algo del psicoanálisis, que tampoco sé dónde empieza y tampoco sé dónde termina, porque no es tan simple decir dónde empieza y dónde termina. Bueno, obviamente que podemos decir inconsciente, pulsión, transferencia, repetición, campo freudiano. Pero el campo freudiano, si lo pensamos desde el campo que hacen los pájaros y el territorio, ¿dónde empieza y dónde termina? Adolfo, estuvimos trabajando una película, no sé si te habías unido vos, de Buster Keaton, El Navegante. Ah, no. Bueno, mirala porque ahí aparece algo de lo que vos estabas diciendo. Y cuántas cosas esa película de Buster Keaton muestra que uno dice, mirá, lo está mostrando. De allí también el aporte que uno puede ver en una película o en la literatura. Claro. Que me parece que Freud siempre tuvo a mano, siempre estuvo incorporando, y de alguna forma, si tomamos esto que decía, de meternos en su espacio, es un espacio absolutamente amplio, múltiple. Hacía muchísimos años que yo no leía Más allá del principio del placer, muchos, 20, y lo volvés a tomar y dices, wow, qué potencia. Estelita, ¿vos querés decir algo? Le iba a decir algo y me quedé con lo de, cuando me acuerdo porque me quedé con lo que dijo Adolfo y me enganché para otro lado. ¿Para dónde? Contame. No, me quedé con lo que estaba diciendo él. No esto, pero una pavada, cuando dijiste que estaba haciendo un grupo de teatro con psicoanálisis, es lo que me imaginé, está actuando, lo voy a ir a ver. Dije, te juro, lo primero que pensé, está poniendo el cuerpo en el teatro, como hacía Hugo, ¿te acordás que hacía teatro? Pero bueno, después cuando me acuerdo te digo, porque tenía algo para decir, yo se me... No, quería por ir retomar antes de leer algo lo que dijo Alicia. Alicia, siempre me olvido yo tu apellido, porque vos me figurás como iPad, Alicia iPad, entonces la mente, es lo que yo veo, el escano, ahí está. Ahora sí, ahora lo voy a decir ella. Vos sabés que, bueno, lo digo ahora, en 2 o 3 oportunidades me lo cambiaron, pero siempre me vuelve a aparecer. Dicen que lo tengo que hacer yo, poner yo el apellido, pero no sé cómo se hace eso. Bueno, así que me banco esto, sí. Okay. Me lo han corregido en 2 o 3 oportunidades, pero no sé cómo hacen. Yo tengo que aprender a ver cómo pongo el escáner. Lo que dijiste de lo inestable, lo que te dijo el curador de esta muestra, es súper interesante. Súper interesante porque yo me pregunto, bueno, vamos a habitar en tanto que Freud, como Freud, buscando eso. Ahora, cuando un analizante viene, ¿habitamos en tanto que analizante? Ocupar ese lugar del muerto que proponía Lacan, no es sino que se escenifique todo esto que hay en ese analizante. Para que se pueda ver la potencia de lo que estamos diciendo. ¿Hasta dónde se permitiría esto? Porque justamente me parece que la empresa freudiana era romper esa famosa ruptura epistemológica, el poner el saber en el analizante, es de alguna forma destituir al médico como un lugar de saber. De allí lo que decía Adolfo Benjamín, este devenir. No hay experto. Y si no hay experto, entonces, ¿qué es lo que hay allí? Porque tampoco es nada. Porque no es el cadáver, por así decir, el muerto, no es lo mismo. Es el que permite que el juego se juegue. Y creo que lo que podemos con estas lecturas que vamos a hacer a partir ya no del miércoles que viene, sino el otro, ya más preparado, porque la idea mía hoy era hacer este diálogo, este acuerdo con ustedes. Así está armado el libro de Habitar en tanto que pájaro. Hay acuerdos y hay contrapuntos. Es muy interesante cómo está armado. Una de las primeras cosas que cae de lo que estamos hablando es, bueno, ¿y cómo habitamos ese espacio? Bueno, con el libro de Freud. Hasta donde puedan cada uno de los que quieran participar, sin ningún tipo de obligación, haciendo la lectura de Más allá del principio del placer. Porque vamos a potenciar entonces el encuentro, porque vamos a ver que quizás nadie pueda ser Freud, cada quien a su modo
toma algún trazo de Freud. Cuando te escuchaba, Alicia, lo que vos decías del argumento que construimos acá, ay, me gusta más cuando lo dice otro, porque digo, uy, ¿esto escribimos? Y la verdad que sí, está piola. Porque es eso, es los olores. Siempre me parece que cuando leo un texto, lo huelo más que leerlo. Como los perros que salen a la calle huelen, y uno va a los pies de página, y sabés lo que comió el autor. Es Pascal Quignard que dice que cuando lee un libro siente el aliento del autor en su... Sí, Pascal Quignard. Sí. No sé si lo escucharon. Bueno, contárselo. No, pero no, lo que dijiste vos. Ella dice que si no lo escucharon, la interpreta. No, okay. Pero me parece que no se escuchó. Que No, sí, está el aliento como del escritor detrás de uno cuando uno lee. Claro. Como que se está presente en ese sentido, no que está en el aliento, ¿no? No está presente. Quiero ver si encuentro, así que si alguien quiere decir algo mientras tanto, porque me gustaba esto que habían podido encontrar, ¿no? Cuando Freud dice, como les decía, que él de alguna manera se deja llevar en esta investigación, sobre todo por la curiosidad. Y eso me parecía, claro, pescar como un Freud, ¿cómo decirlo?, auténtico, que se permite ir más allá, que no se queda con un método rígido, aunque luego trate de procesarlo de alguna forma, no diría rígida, pero más científica. El que ponga la curiosidad me llamó mucho la atención. Bueno, por eso los errores que él mismo, no es que confiesa, sino que lo dice, ¿no? Se atreve a equivocarse en esa... Se atreve a equivocarse, exacto. Y podés... acá está, esto que le quería decir. Dice lo siguiente. La figuración poética más tocante de un destino fatal la ofreció Tasso en su epopeya romántica La Jerusalén liberada. El héroe, Tancredo, dio muerte sin saberlo a su amada Clorinda cuando ella lo desafió revestida con la armadura de un caballero enemigo. Ya sepultada, Tancredo se interna en un ominoso bosque encantado, que es lo que decía Jesús Martínez. Se interna en un bosque encantado que aterroriza al ejército de los cruzados. Ahí hiende un alto árbol con su espada, pero de la herida del árbol mana sangre y la voz de Clorinda, cuya alma estaba aprisionada en él. Le reprocha que haya vuelto a herir a su amada. Esto me pareció fantástico. Ustedes me dirán, pero ¿por qué se mete con esto? ¿Por qué está hablando? Creo que algo leíste de Tasso vos. ¿Nos podés contar? Yo no sé si alguien leyó ese libro, la verdad que no tuve la mínima intención porque era muy largo, está escrito porque es un autor del 1500, no sé, alguien está diciendo algo ahí, formas diferentes, bueno, ahora lo vemos. Terminamos y ahora vemos lo que dice ahí Agustín. Pero Tasso era, creo que en 1512 nació una cosa así. 1500, sí. ¿Sí? ¿12? Sí, porque lo publicó en 1560, 1581. Sí. Bueno, no sé. Y bueno, hay muchas cosas, pero lo que pasa es que él estaba habitado primero que dicen que tuvo ciertos signos de esquizofrenia, llamada esquizofrenia, ¿no? Como que era paciente psiquiátrico. Esta es la biografía que se dice actualmente de él. Pero él estaba como muy inundado en la cosa de la lucha entre religiones, ¿sí? Y por eso en este libro, libro que está diciendo Eduardo, donde este protagonista mata a su amada, justamente el protagonista es católico y la amada es musulmana. Y parece que en la historia de Tasso hay un tema con la gente musulmana, porque una hermana de él tuvo un intento de secuestro por un musulmán, con lo cual él quedó muy, con sus desvaríos, digamos, quedó muy en contra de la gente que profesaba esta forma de vida, ¿no? Entonces, cuando él la mata, lo que vos decís, que primero la mata porque ella está vestida
como, que en realidad ella era del gobierno, perdón, ¿cómo es la palabra? Como el ejército contra perdón, porque eran católicos contra musulmanes. Y él la mata sin saber. Y cuando entra al bosque encantado, ese bosque estaba encantado, claro. Es muy interesante, el encantamiento, digamos, del bosque era que no podían entrar nadie, ninguno del ejército enemigo iba a poder entrar a ese bosque, si no iba a ser muerto, iba a ser rechazado, iba a entrar en los peores, no sé, en los peores momentos de su vida, porque el ejército en ese momento necesitaba de la madera de los árboles. Entonces, para que no puedan hacer más, ¿cómo se dicen? Perdón, estoy un poco, barcos, porque estoy cansada. Iban a hacer no, las armas, para no poder hacer armas, perdón, para no poder hacer las armas, entonces se les prohibió, a través de este encanto, que entraran al bosque. Lo que él no sabía, claro, él pudo entrar con todo su valor, armándose de valor, pudo entrar a pesar de, bueno, de una maga que andaba por ahí, que lo quiso encantar, seducir, que parece que era muy hermosa. Él pudo soportar esto, entrar a buscar madera para hacer las armas para su ejército, y el primer árbol que corta, casualmente, es el de la mujer que él verdaderamente amaba, y vuelve a matarla 2 veces, ¿no? Sí, es interesante. Perdón la... No, pero pasó igual, pasó igual, buenas tardes, ahora. Me dio dormida. No, pero pasó porque esta es un poco... yo una vez leí que cuando ya no hubo más duendes en el bosque, cuando no hubo más magia en el bosque, cuando no hubo más brujas en el bosque, los talaron todos. Como si se hubiera perdido el respeto por el bosque, y entonces se los hizo madera, cuadernos, libros, se los destruyó todos. Entonces el bosque encantado también tenía como cierto temor a ingresar allí. Sí. Como se entraba, pero con cierto respeto. Sí, bueno, en los cuentos infantiles el bosque es un lugar donde los niños no van porque es peligroso. Claro. Arrancando por Caperucita, ahí en adelante, porque están todos esos. Claro, un lugar donde uno se puede perder. Y sí, pero las fieras, los duendes. Cuando yo decía lo humano, lo no humano, cuando se pasa la razón nada más, cuando los árboles son madera, cuando los árboles son mercancía, ya no son más bosques, ya no hay más pensamiento, ya no hay nada, es mercancía pura. En la medida en que se mantiene ese otro pensamiento, que el árbol piensa, que el árbol es un pensamiento que abarca todos los pensamientos, muy cercano, aunque parezca contradictoria, a la noción de rizoma. Digo contradictorio porque rizoma se opondría a árbol, en una lectura. Porque en esta lectura podríamos encontrar un parentesco entre rizoma y árbol. Si bien la figura dominante es árbol vertical, rizoma horizontal. Pero en ese dejar de pensar que un bosque tiene espíritu, es pura mercancía, sistema capitalista. A talar árboles. Puesto que allí no hay nada de mercancía. Muchas veces me parece que la propuesta de Deleuze y Guattari, yo no sé hasta dónde Freud también, el salirse de la naturaleza, el estar enajenado, yo decía en broma alguna vez, hay en andamiajes, andar en zapatos nos vuelve neuróticos, porque dejamos de pisar la tierra, dejamos de estar conectados con la tierra. ¿Qué les debe pasar cuando uno va a la playa y se descalza? Y que de golpe vuelve a tocar la tierra, y es como una energía que uno vuelve a recibir. Entonces, hay algo de esto, me parece, lo que llamamos conflicto neurótico, enfermedad mental, pónganle el nombre como ustedes quieran ponerlo. Me parece que algo de esto se juega, por haber excluido todo esto, por sacarlo a un costado. Entonces, lo único que piensa es el ser humano. La cúlmine de la evolución es el ser humano. Y esto no es sin consecuencias. Por eso en broma a veces digo, hay que sacar el psicoanálisis del consultorio. Ahora con esta propuesta hay que llevarlo, no sé, a la plaza, hay que llevarlo al bosque. Hay que intentar nuevamente
reconectarse con todo esto. Como manera de poder fluir nuevamente. El devenir lo entiendo de esta forma. Son devenires que están obturados, porque lo humano te impide devenir otra cosa que no sea solo humano. Con esto que quiero decir, que tengo que hacer lo que se espera de mí. Que me tengo que mostrar racional, ella a veces dice perdón, estoy cansada. ¿Por qué uno pide perdón porque se equivoca? Si todos nos equivocamos. Porque nos da miedo salirnos de cierta norma. Bueno, no digo vos, pero a veces. Ubicarse en un lugar donde uno, no sé, no respondía a lo que se esperaba. Una de las cosas que a mí me gusta de esta propuesta que hemos construido entre muchísima gente, que es Andamiajes, es que no tenemos que responder a algo. No tenemos que hacer algo que esté bueno o malo, sino simplemente conversar. Bueno, ¿hay alguien que quiera aportar algo más antes de que lea un pequeño fragmento de Weissman? Acá hay algo en el chat. Y perdón, porque ahora que me decís, me acordé lo que quería decir antes, que estaba relacionado con lo que había dicho Adolfo, cuando vos dijiste esto de la película, el inicio, que me pareció, la verdad que no lo recordaba, no lo tenía tan presente, pero sí, cuando vos lo dijiste lo recordé, que es algo que hemos hablado, que yo te he dicho varias veces, esto de cómo se inicia el humano, decías vos, ¿no? Comiendo, matándose unos a otros, y yo siempre te digo, a ver, Eduardo, sí, te lo digo, que yo estoy convencida que esto humano, esto que no van a acabar las guerras, van a seguir habiendo guerras y lo humano se va a seguir destruyendo en tanto se siga alejando de lo animal. Porque el animal mata para comer, nada más. ¿Sí? El que es carnívoro, el que come pasto no, ni se lo plantea. Entonces, en tanto se siga alejando tanto de los animales y se trate a los animales de la manera en que se los trata, y esto en una posición absolutamente convencida, sólida y de años mía, yo creo que las guerras continuarán y el trato entre hombres va a seguir. Bueno. Que me lo hiciste como darle una vueltita más, claro, con lo que recordaste, claro, Adolfo, que yo lo había olvidado. Me sorprende lo que decís porque no lo habíamos preparado, pero, pero otro libro, este sí lo tengo en castellano, también de Vincient Desprez, a ver si se llega a ver. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? El título es fantástico. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Claro, porque es volver a comunicarse con los animales. Sí, perdón, pero no solo perro y gato. Mucha gente dice, amo los animales, los cuido, los respeto. Perro y gato, los demás no son animales, no existen, son pedazos fragmentados, ¿no? O sirven para, no sé. Adolfo Benjamín puso el dedo en la llaga con esto de la humanidad se funda en los crímenes, en el especicismo, creo que se dice, cuando decidimos qué animales son para comer y qué animales son para compañía. Y hay quienes suponen que toda esta forma que tenemos de alimentación, claro, bueno, esto lo propuso también en Andamiajes Enrique Leff. Enrique Leff, cuando estuvo en Andamiajes, él tiene varios libros. Para quienes conocen a Gloria Leff, es su hermano, pero no quise decir hermano porque en realidad no estuvo acá como hermano. Yo lo invité antes de saber que era hermano, después me enteré por Gloria que eran hermanos. Donde él supone que la pulsión de muerte y la forma en que el ser humano se trata a sí mismo destructivamente es lo mismo que hace con el planeta. ¿Sí? Es el mismo trato que se hace con el planeta, destruirlo, romperlo. Claro. Y lo que Estela estaba aportando, que es problemático para quienes comemos carne. No, pero no quiero entrar en ese pero no vamos a entrar. Porque... Que la manera en que se trata, digamos, el sufrimiento animal Hablemos de eso, se transmite de alguna forma
a nuestras vidas. No es que queda aplacado. Esos sufrimientos de alguna manera nos llegan y explicarían algunas de estas cuestiones, de las guerras. Les recuerdo que Ian Dinier, el año pasado, cuando estuvo en Andamiajes, que hablaba de los espacios arrugados, comentaba que para él ciertas matanzas que hay en Estados Unidos, que se reiteran permanentemente, hace poquito Sí. ha habido de nuevo matanzas, dice que tiene que ver con la manera en que se fundó ese país aplastando lo que había. ¿Sí? Los indios, las matanzas que hubo, todo lo que conocemos, a veces más directamente o no tan directamente, pero que eso que se aplastó, eso que se arrugó, se plegó en términos de Deleuze, se despliega en acciones violentas. Entonces sí, claro, creo que la noche nos ha llevado a un punto más extenso del que pensaba dialogar, pero es el problema de hablar. Cuando uno empieza a hablar no sabe a dónde va a llegar, porque te lleva la palabra. Entonces uno queda sujeto a, casi en sentido lacaniano, de ese discurso que te lleva. No pensábamos hablar de esto, pero está presente. Y si alguno de ustedes lee el libro de Vincian Desprez, ¿Qué dirían los animales?, hay un capítulo que le dedica a la matanza de las vacas. Y cita esta película que vimos una vez, de Temple, creo que se llama, Sí. que había propuesto maneras de matar, ¿cómo decirlo? A ver, menos salvajes, Menos cruel. ¿sí? Menos crueles, o que tomaran otra consideración. Bueno, todo esto está en el inconsciente, sea a producir, esté en el después y no en el atrás, y todos los debates que créanme, los conozco, o he participado. Pero está ahí, está latente, opera, conexiona y emite efectos. Antes de terminar, quien tenga el texto de Freud, en la edición de Strachey, los tomitos verdes para mi época, dice lo siguiente, que es lo que quiero dejar presentado para nuestro próximo encuentro, porque desde acá voy a empezar a armar después las conexiones. Reviste máximo interés para nosotros el tratamiento que ha recibido el tema de la duración de la vida y de la muerte y de los organismos en los trabajos de Weizmann, 1882, 1884, 1892, entre otros. Freud se va a detener en este biólogo. A este investigador se debe la diferenciación de la sustancia viva en una mitad mortal y una inmortal. Vuelvo. Se le debe a este investigador la diferenciación, y acá tendríamos que ir despacito, de la sustancia viva en una mitad mortal y una inmortal. Para quienes tengan lectura de Lacan toma el mito del omelette, después toma el mito de la libido y retoma en los 4 conceptos algo de esto. Por ahora nos quedamos en Freud y con este biólogo. La parte mortal es el cuerpo en sentido estricto, el soma. Solo el soma está sujeto a la muerte natural. Pero las células germinales son en potencia, inmortales, en cuanto son capaces, bajo ciertas condiciones favorables, de desarrollarse en un nuevo individuo, dicho de otro modo, de rodearse con un nuevo soma. Lo que usted me está diciendo es que seríamos como cartuchos descartables, de una fuerza, de una suerte de elan vital, que se podría poner a todo lo que está vivo, y no sé si no más también a lo que no le damos vida, que se manifiesta de una forma tal que transitoriamente debe rodearse de un soma para poder existir un tiempo. Y luego lo descarta y pasa otro soma, y pasa otro soma, y pasa otro soma. Fantástico. No sé si ustedes pensaron alguna vez de esta forma, puesto que en nuestra reproducción sexuada estamos como modelizados, de ahí el exoesqueleto que les proponía,
nacer, crecer, reproducirse y morir. Y acá parecería como una sustancia inmortal que es parte de la sustancia viva que conlleva también lo muerto. Es acá donde Freud iba a buscar el más allá del principio del placer. Y es acá donde proponía algo que se va del humano, algo que trasciende el humano. Y vuelvo a esa formulación, lo inconsciente es la caldera donde ello hierve, pero ello mismo ya no es humano. De hecho, la propuesta francesa es el ça, el eso. Fíjense dónde nos estamos metiendo para si se atreven el próximo, no el próximo, en 15 días, a volver, porque esto es lo que quiero profundizar. Esto es lo que quiero retomar de este texto de Freud, que la verdad cuando lo estaba releyendo estos días para poder decir algo de él, me sorprendía lo picante del texto. Y que conmueve, realmente. Lo que nos cautiva, dice Freud, es la inesperada analogía con nuestra concepción, pero desarrollada por caminos tan diferentes. Weismann, en un abordaje morfológico de la sustancia viva, discierne en ella un componente pronunciado hacia la muerte, el soma, el cuerpo excepto el material genésico y relativo a la herencia, y otra inmortal, justamente como plasma germinal, que sirve a la conservación de la especie, a la reproducción. Por nuestra parte, la parte de Freud, no hemos abordado la sustancia viva, sino las fuerzas que actúan en ella, y nos vimos llevados a distinguir dos clases de pulsiones. Claro, ¿se acuerdan? El dualismo pulsional. Las que pretenden conducir la vida a la muerte, y las otras, las pulsiones sexuales, que de continuo aspiran a la renovación de la vida y la realizan. Esto suena a un corolario dinámico de la teoría morfológica de Weismann. ¡Wow! ¿Qué decir? No, hay apenas leí un párrafo de un texto que tiene un montón de páginas. Donde estamos viendo este Freud ya pensando en pulsión de vida, pulsión de muerte. Un Freud que está por enfermarse. Yo no sé si el cáncer no estaba apareciendo. Un Freud viendo los efectos de la Primera Guerra Mundial, los efectos de las primeras catástrofes, de choques de trenes, hablando de neurosis traumática. Es realmente un Freud apasionante. Por eso ponía todos estos contenidos de los bosques, de los pájaros, de los animales. Es un Freud que... ¿Puedo agregar las piedras? Bueno, están en el argumento, creo. Porque estoy interesada hace un tiempo en ellas. Sí, ella junta piedras. Ahora junto piedras. Bueno, las piedras son, no sé, insisten en estar. Claro, no le vamos a asignar un ser a las piedras, pero quién sabe. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me frustres. Pero ustedes deben conocer la relación de Freud con los animales. Más o algo sí, pero bueno, dale, tenía aportale. cercanía, dale. Dale. Pero hay una anécdota muy graciosa. Teníamos un show y en una sesión, ¿lo conocen esa anécdota? Contalo. Dale. Bueno, el perro hace que siempre estaba tranquilo, quiere salir. Entonces le abre la puerta, ¿no? Entonces el paciente le pregunta, ¿por qué quiere salir el perro? Y Freud le dice, porque está aburrido. De repente el perro rasca la puerta y quiere entrar. Dice, bueno, y ahora quiere entrar. ¿Por qué quiere entrar? Porque le da una segunda oportunidad. Con lo cual quiere decir que Freud no era ortodoxo. Y nos invita, digamos, a nosotros como psicoanalistas a sacarnos todas las rigideces de lo que se llama el setting y todo ese tipo de cosas. Bueno, sino que abrir el diálogo hasta que podamos oír otra cosa distinta a la que se nos está diciendo. Pero digamos algo. ¿Cómo? Digamos, es verdad que podemos decir esto acá, pero en ciertos lugares es muy difícil salirse del setting. Y sí. Porque vos lo sabés, en ciertos lugares ha sido muy complejo. Bueno, el propio Lacan, cuando intenta romper esto, y que creo que en parte lo logra, aunque luego termine con los lacaneses, me refiero a los religiosos, ¿no? Pareciera que todo lo que uno dice termina de alguna forma entrando a un modo religioso. ¿Saben qué pasa? Me parece, Occidente está fundado
en el modelo del pastor y el rebaño. Y nos cuesta mucho salirnos del modelo del pastor y el rebaño. Es como que uno tuviese una especie, como diría Camus, algo artificial que se volvió biológico. La búsqueda de un padre, la búsqueda de un líder, la búsqueda de alguien a quien seguir. Pero es que Freud no lo tenía, por eso era curioso. Esto es lo que dice Adolfo. Claro, Freud no tenía ese padre, ese maestro, ese club de fans. No lo tenía. Bueno, la ventaja es que Freud no leía a Freud. Claro. Bueno, pero es toda una apertura que a mí me parece que cuando Lacan dice hagan como yo, no me imiten, va en esta línea. Claro. En esta línea de hagan. Y imagínense para construir las herramientas que a cada quien le sirvan. Yo no sé si ustedes conocen la entrevista que le hicieron a Lacan en el año 1976, o sea, 4 o 5 años de su muerte. El periodista le hace una serie de preguntas y de repente le dice, bueno, doctor, seguramente usted dirá que Freud está perimido. Lacan, en 1976, dice, ¿cómo va a estar perimido si todavía no hemos terminado de entenderlo? 1976. Bueno, El llamado último Lacan. Eso me parece maravilloso, por eso tu propuesta me parece muy, muy importante, ¿eh? Bueno, gracias. Pero sí, yo no creo que uno vaya a extraer de acá algún saber, salvo el que cada uno haga respecto de lo que escuche o pueda decir o se encuentre interesado por. No hay la idea de hacer una síntesis. Y muchas veces vamos a tener la sensación, como nos pasaba en andamiajes y por eso presencial, ¿no? Nos tomábamos un vino, porque el vino, ahora vamos a tomar vino, nos permitía transitar los caminos, quizás con menos angustia cuando se abren cosas que uno no puede responder. O sea, te envalentona para decir. Claro, te animás para decir cosas, como decía Freud, el superyo se diluye con alcohol. Claro. Algo del orden de poder tocar resortes esenciales de nuestra práctica. Porque yo hace 35 años que hago esto. Me aburre la repetición, me cansé. Ya está, son momentos que uno, no sé, transita un tiempo y luego habrá otra gente joven que sí tendrá que pasar por esos caminos. Marco, me parece que levantaste la mano, Marco Antonio. Sí, Dale. sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Marco, ¿cómo estás? Mira, quería yo comentar que me parece muy importante lo que enfatizaste del título, de cómo a veces se distorsionan los títulos, porque justamente la investigación de Cohen, que es en el Amazonas, en la parte de Ecuador, estaríamos hablando más bien de cómo piensa la selva, ¿no? Y que le da todavía una mayor riqueza. Ojalá que te fuera posible compartirnos la entrevista que está en Jungevú para ver estos comentarios que hacen de Cohen, que me parece muy interesante. Me comprometo a hacer una traducción salvaje de acá los próximos 15 días, no de toda, pero una parte. Y si no, bueno, que nos puedas pasar el texto en francés y lo que alcances a traducir. Y si me ayudas, sí, te lo paso de alguna forma, te lo fotocopio, te lo saco fotos de WhatsApp y te lo mando. Sí, y el otro punto que quería comentar es que cuando señalas si lo inconsciente sería lo no humano, yo retomaba lo que decía Adolfo y pensaba si más bien lo inconsciente, en donde ya está ahí lo pulsional, eso es lo humano, y lo no humano como lo instintivo. Me quedaba pensando con lo que pasó ayer en Estados Unidos, ¿no? Alguien que se toma la calma de disparar sobre la gente y luego disfrazarse, eso no es animal. No, Ahí claro. algo del orden de lo inconsciente, ¿verdad? Claro. Por eso me quedaba pensando en ello y bueno, como para seguirlo ahora comentando a propósito de esta investigación de Cohen y esto de la selva, que cuando inicia con la investigación en el primer capítulo que le decía un habitante de ahí del lugar en donde van a acampar, si ve en la noche duerme, Cuenta esto. un jaguar, el jaguar puede ver que tú miras en derredor tuyo, porque si te duermes sobre el vientre, creerá que eres carne muerta y te va a llevar en el leía también una persona que hacía un comentario sobre Cohen que tiene que ver con lo que has venido planteando ya en otras ocasiones, que es esta descolonización del pensamiento, ¿no? Absolutamente.
Bueno, ese es el comentario nada más. Bueno, un comentario que da... sí, sí. Es fantástico el trabajo de... no sé si es Cohen o Con, tengo alguna duda, me voy a fijar para poner bien el nombre. Con, K-O-H-N, Eduardo Con. Sí, efectivamente. Inclusive, en el caso de Eduardo Con, él dice, yo no busco salirme del humano. Busco que el humano pueda mutar, que el humano pueda posicionarse de otro modo, pensarnos de otro modo. Te cuento, Marco Antonio, yo no me acuerdo si cuando estuve en Querétaro, creo que sí, creo que llevé lo de los bosquimanos. Sí, Sí. Ya lo leí ahí. Vos estabas. Claro, porque los bosquimanos, como un grupo, digamos, humanos, subhumanos, extrahumanos, sobrehumanos, no importa, tienen un modo de estar en el mundo donde utilizan sus cuerpos para comunicarse de una manera fantástica. A mí lo que me interesa es esto. Los modos que no utilizamos y que están a disposición. Entonces, tomo tu guante, Marco Antonio. Claro, lo humano, ¿dónde está? Y mira, perdón, a propósito de lo que decía Adolfo, de enfatizando esta cuestión del efecto de sentido y que más bien se verá en el a posteriori. Bueno, y tomando esto de la selva, pues en ocasiones alguien llega y uno puede escuchar a la manera de un rugido, el canto de un pájaro, y bueno, es esta capacidad de estar en resonancia lo que le da la posibilidad de intervenir de X manera, como un artefacto, pues, ¿no? Absolutamente. Bueno. Absolutamente. Y el ejemplo que tomabas de cómo piensan la selva o la foresta, veremos, lo dejamos abierto, según como uno duerma, uno está protegido o no. Porque o sos carne para hacer comida, o no te va a pasar nada. Y uno dirá, porque me tocó presentar esto una vez en el Hospital Santán, y la jefa del servicio medio se rió, como diciendo, bueno, son pensamientos mágicos, primitivos, y osó decir, bueno, tuve una mucama que era de Perú, Le dolía la rodilla. que le dolía la rodilla, y entonces, pero desde lo humano demasiado humano, como descartando eso que yo estaba introduciendo. Porque claro, suena extraño, pero a este hombre que le dice esto, las personas donde acampan, en Centroamérica creo que es, le funciona, viven. Claro, es muy real. Viven, van, y hacen sus vidas. Por ir terminando por la hora. Sí. Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Spinoza. Spinoza, exactamente. Todo el plano sobre el cual estamos caminando, esta inmanencia donde estamos, es Spinoza. Efectivamente, no sabemos de lo que es capaz un cuerpo. No sabemos qué capacidades tenemos, pero ¿por qué no lo sabemos? Por la modelización primaria y secundaria que tenemos. Lo que Freud llamaba identificaciones, a caracteres sexuales, a esto, a lo otro. Entonces estamos achicados. ¿Por qué no pensar que la enfermedad llamada mental tiene que ver con esto? Porque vamos a ver a Freud viendo ahí cómo las pulsiones sexuales pueden ser vividas por el yo con sufrimiento, con miedo. Bueno, yo digo, está por ahí, evidentemente. Pero ¿por qué no abrirlo? No, por la hora. Hay alguien que escribió en el chat, yo no sé, porque no llego acá, tengo otra compu acá, no sé quién es, bueno, Jesús se dice que... Gracias, pero a ver si lo querés leer. Sí, me parece que por la hora sí. ¿Habrá formas diferentes de habitar? Alush no hacía una diferencia entre pasaje al acto, análisis sin transferencia, diferente acting out, transferencia sin análisis, y lo hace Agustín. Wow, qué pregunta. Por eso digo. No, es para. No, porque no sé si es Alush que hace esta. Puede que lo hayas leído en Alush, pero me parece que está en el psicoanálisis, en el mismo Lacan. Siempre uno hacía una distinción entre acting out y pasaje al acto. Quizás sea lo que vos estás diciendo y lo vemos, claro, como modo diferente de habitar. Eso me parece interesante a pensar. No lo había pensado así. Que lo podríamos dejar subrayado para las próximas veces y ver cómo lo articulamos, porque puede ser algo que es interesante. ¿Qué habita el ser humano? ¿Qué escena habita?
porque el pasaje al acto también era salirse de la escena. Y acá volvemos a Freud, creo que era la joven homosexual. Se sale de la, claro, se tira a las vías del tren, pero porque el padre la está mirando. O sea, ¿cómo jugar esta cuestión? Pero tomaría de esto que dice Agustín, si lo están viendo en el chat, justamente este punto. Habitar como algo posible de ser transformado. Mirá, me haces pensar, Agustín. ¿Y la fobia no tendrá que ver con el espacio, justamente, con el habitar? ¿O la imposibilidad de habitar un espacio? ¿No le pasaba esto a Juanito? Pero no se habla de venir en la fobia. Bueno, sí que como verán, tenemos para entretenernos. Sí. Bueno, si alguien quiere decir algo más, es el momento, y si no, damos cierre por esta noche. Sí, y en 15 continuamos con esta propuesta. Bueno, buenas noches y nos vemos en 15 días. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, ustedes. gusto Hasta verlos. luego. Hasta luego, Alicia. Buenas Gusto noches. verlos. Saludos, Hasta buenas luego. noches. Chao, chao. Ahora no sé cómo. ¿Dónde estoy?